Hola, buen día para todos, bienvenidos a un nuevo video de este canal. En esta ocasión les traigo la actualización de hardware de un computador portátil del Inspiron 15 3511, el cual lo tenemos con procesador Intel Core i3 de la 10ª generación. Tenemos 4 GB de RAM, en este caso tenemos 2 slots y el uno está ocupado por esa memoria RAM y tenemos otra ranura disponible también para utilizarla. Y este equipo por lo general se lo consigue con disco duro, entonces vamos a cambiar ese disco duro también. Y también tenemos puerto M.2, el cual lo vamos a utilizar con una unidad de estado sólido. Recuerden que pues vamos a desarmar el equipo correctamente, vamos a instalar todo lo que les comento, después vamos a cerrarlo nuevamente correctamente, vamos a iniciar Windows y vamos a mirar todo lo que instalamos para mirar cómo está funcionando y que sí nos reconozca todos los dispositivos instalados. Y por último les voy a dar unas conclusiones sobre todo lo que se mire en el video. Recuerden que este video está hecho por capítulos para que si gustan vayan al punto que quieren ver, aunque se recomienda pues mirar todo el video para entenderlo completamente. Entonces bueno, sin más decir, vamos con este video. Bueno, aquí tenemos el equipo iniciado con Windows 11. En este caso, como les comentaba, tiene un disco duro y ahí tenemos esa instalación de Windows 11, por tanto está súper lento. Pero bueno, ya vamos con la instalación de la unidad de estado sólido y de todos los demás componentes que vamos a mirar. Primero que todo, comentarles que se recomienda hacer un apagado completo del sistema operativo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, bueno, tenemos el cursor por aquí y vamos al menú inicio independientemente de que si está aquí o está acá, donde lo tengan. Incluso en Windows 10 también lo podemos hacer de la misma manera. Le presionamos clic derecho y vamos por aquí donde dice apagar o cerrar sesión. Vamos aquí hasta esta parte donde dice apagar y antes de darle clic en ese apagar vamos acá al teclado, tenemos presionada la tecla Shift, le damos un clic y ahí sí ya se va a apagar. Esperemos a que ya se apagó. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a voltear el equipo y lo colocamos en posición para el desarmado. Bueno, ya tenemos el equipo aquí en posición para el desarmado y también tenemos aquí todos los componentes que vamos a utilizar en este equipo. Primero que todo, como les comentaba, tenemos un disco duro. Ese disco duro lo vamos a retirar y vamos a colocar esta unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas de 4 terabytes para ver si nos reconoce todo ese almacenamiento. Por aquí tenemos una unidad de estado sólido NVMe con factor de forma 2280 de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 3400 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 3000 megabytes por segundo para instalarla en su puerto M.2. Y también pues vamos a hacer la prueba con esta unidad de estado sólido con factor de forma 2280, pero esta es una tipo SATA, también es de 2 terabytes con máxima velocidad de lectura secuencial de 550 megabytes por segundo y máxima velocidad de escritura secuencial de 530 megabytes por segundo, también para instalarla en ese puerto M.2 para ver si este equipo es compatible con esta tecnología. Y como ya les había dicho, tenemos dos slots o dos ranuras. La una está ocupada por una memoria RAM de 4 GB, entonces vamos a retirar esa. Por tanto, ya vamos a tener disponibles los dos slots. Y para esos dos slots tenemos por aquí una memoria RAM DDR4-3200 de 32 GB para utilizarla en una ranura, y en la otra ranura vamos a colocar esta memoria RAM también DDR4-3200, pero esta es de 16 GB también, pues para tener variedad, digámoslo así, de 32 y de 16, para ver si nos reconoce esos dos tipos o capacidades en memoria RAM. Ya saben que todos estos componentes son los que a mí me han funcionado y por tanto pues los recomiendo. Dejo los enlaces de compra de Amazon ahí en la descripción del video por si quieren chequearlos. Ya saben que si compran desde ahí están contribuyendo con este canal. Bueno, entonces ahora vamos a retirar todo lo que tenemos por aquí. Ahora les voy a indicar una de las herramientas que vamos a utilizar. Por aquí tenemos un destornillador tipo Phillips, o también se le dice destornillador de estrella en forma de cruz, con una punta número 3 para desarmar el equipo, y también internamente después vamos a utilizar una punta número 2.5 para que la tengan en cuenta.
También vamos a utilizar esta herramienta plástica que nos sirve para desarmar el equipo sin hacerle daño a la pasta. Y antes de empezar con el desarmado, siempre tengo que comentarles, para evitar inconvenientes, lo siguiente. Primero que todo, que este proceso cada uno lo puede realizar bajo su propia responsabilidad. Si ocasiona algún daño, pues yo no me hago responsable, allá verán ustedes. Pero de todas maneras, si te sientes capaz y no tienes las herramientas, es mejor de que busques a alguien que haga ese trabajo por ti para evitar de pronto cualquier daño al equipo. También les recomiendo colocar una tela acá abajo, una lona o algo así que proteja el equipo cuando nosotros movamos el equipo, entonces no se vaya a rayar en la parte de encima del computador. También le recomiendo la pulsera antiestática para que cuando desarmemos el equipo y toquemos las partes internas, pues no vayamos a quemar algún componente interno. Siempre les recuerdo que yo tengo un piso o tapete antiestático en el cual yo piso y pues lógicamente que puedo manipular fácilmente el equipo sin hacerle daño. Y por último, es importante tener actualizada la BIOS a la última versión que haya en el momento para que no vamos a tener problemas de compatibilidad o incompatibilidad con los dispositivos que vamos a utilizar. Y por último, que si miran este icono, eso indica que estoy acelerando el video porque hay procesos repetitivos que se demoran y por tanto, pues para no perder el tiempo, voy a acelerar el video y por tanto va a aparecer ese icono. Bueno, ya dicho esto, entonces vamos a empezar a desarmar el equipo. Como se pueden dar cuenta, por aquí tenemos unos tornillos a la vista, pero les comento que este de aquí, este de acá y el de acá salen externamente, pero este de aquí y este de acá no salen, esos se quedan ahí, pero sin embargo ayudan a levantar la carcasa para que lo podamos desarmar más fácil. Entonces primero empezamos sacando los tornillos que salen y los que se quedan los dejamos ahí para desajustarlos más tarde. Listo, ya retiramos estos tornillos y por aquí se los indico para que los tengan en cuenta. Ahora vamos a desajustar estos dos tornillos. Aquí sí no voy a acelerar el video porque quiero que miren qué es lo que pasa. Miren, cuando uno lo desajusta, sube la parte de la carcasa aquí. Y lo mismo vamos a hacer con el otro. Y miren que aquí también levantó. Ahora sí nos vamos a ayudar de la herramienta plástica y lógicamente que vamos a iniciar por acá. Entonces giramos el equipo primero que todo y lo colocamos aquí en esta posición. Y como ya desarmó esta gran parte por aquí, bueno, vamos primero que todo a la parte de atrás donde aquí también ya está prácticamente afuera. Entonces levantamos un poquito aquí y ya levantó, miren, hasta esta parte de acá. Entonces bueno, seguimos por acá. De igual manera levantamos. Y miren que toda esta parte ya salió. Entonces, bueno, seguimos por acá, esta parte de aquí, y vamos a introducir, abrimos. Este es un equipo muy fácil de desarmar. Entonces ya vamos por esta parte de aquí. Listo, ya va desarmando, seguimos girando el equipo, ya está desarmando por aquí. Listo. Y por último esta parte de aquí que ya listo, ya está, miren, prácticamente está por fuera. Bueno, entonces vamos a ubicar el equipo donde estaba y en una buena posición para continuar con todo el contenido. Y ahora sí, retiramos la tapa y ya tenemos acceso a toda la parte interna del equipo y vamos a hacer un reconocimiento o un recorrido por las partes que vamos a intervenir. En la parte de acá tenemos el disco duro con su cable que va conectado aquí a la board. Este lo vamos a cambiar por la unidad de estado sólido de 4 TB que miramos. Por acá, como les había comentado, tenemos las dos ranuras. La una está ocupada, bueno, la vamos a quitar y vamos a instalar en las dos ranuras pues las dos memorias RAM que ya miramos. Y por último, por aquí tenemos el puerto M.2 para la instalación de la unidad de estado sólido de 2 TB. Pero antes de empezar con cualquiera de esas cosas tenemos que desconectar la batería que está por aquí. Para desconectar la batería es muy fácil, agarramos desde los dos lados y la empujamos hacia acá. De esta manera
Listo, y ahí ya queda desconectada la batería. Ahora sí, vamos a retirar el disco duro. Entonces por aquí está su conexión y aquí está el conector. Tenemos que levantar esto por aquí. Listo. Y ahora sí, desconectamos. Ya está libre. Ahora sí, para terminar de retirarlo, debemos retirar estos dos tornillos de aquí y estos dos de acá. Y listo, ahí ya queda suelto el disco duro y ya lo podemos retirar. Ahora lo que debemos hacer es retirar el disco duro de este case y empezamos primero quitando su conector. Lo cogemos de aquí del medio y lo retiramos firmemente, porque si lo palanqueamos hay la posibilidad de que lo dañemos. Bueno, este coloquémoslo por otro lado, y para quitar el disco duro de aquí tenemos que retirar este tornillo de aquí, el de acá, este de aquí y el de acá. Listo, ya retiramos los tornillos. Ahora sí, volteamos este y lo sacamos de esta manera, y de la misma manera colocamos el otro así, y ahora sí nuevamente colocamos los tornillos en sus orificios, estos dos aquí y acá. Listo, ahora sí lo colocamos en esta posición, colocamos su conector y ahí ya lo tenemos listo como estaba el otro. Ahora ya tenemos que instalarlo acá. Entonces simplemente lo colocamos aquí y colocamos sus respectivos tornillos aquí, aquí, acá y acá. Ahora sí vamos con la conexión acá en el puerto, colocamos el cable flex. Listo, ya lo introducimos bien y bajamos su seguro. Y ya queda instalado la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas ya con su cable. Para los que tienen este equipo y no tienen este cable, les comento que estuve buscándolo por ahí en Amazon, pero no lo encontré hasta la fecha de hoy. Sin embargo, voy a darle una que otra búsqueda constantemente para que en el momento que esté a la venta este cable, lógicamente que yo creo que se lo consigue sin el case, entonces dejaré el enlace de compra en Amazon. Por ahora no, pero estaré revisando y en el momento que lo publiquen pues lo voy a colocar. Listo, ya estamos en el puerto M.2, por aquí lo tenemos, y primero que todo nos damos cuenta de que sí trae tornillo para ajustar la unidad de estado sólido. También miramos que el factor de forma que reconoce normalmente es 2280 y según Dell pues también admite el factor de forma 2232, que pues eso va con un adaptadorcito hasta por aquí y viene agarrado desde estas partes y ya quedaría pues con ese tornillo, pero la 2280 es la más comercial y es la que nosotros vamos a utilizar. Entonces primero que todo retiramos el tornillito. Para retirar ese tornillito pues ya necesitamos la punta más pequeña, que es la de tamaño 2.5. Ahora sí colocamos la unidad de estado sólido, colocamos ahí y les comento que esto más o menos entra como a unos 35 a 30 grados. Y ahora sí la bajamos y colocamos su respectivo tornillo. Y listo, ya queda ajustada e instalada la unidad de estado sólido de 2 TB. Ahora estamos en las ranuras para la memoria RAM y como ya habíamos visto, una está ocupada, entonces bueno, la vamos a retirar. Para retirarla abrimos sus seguros de esta manera y levantamos un poquito y aquí ya sale esta memoria RAM. Y ahora les indico la memoria RAM que tenía este equipo para que la tengan en cuenta. Es una de 4 GB, ya habíamos hablado sobre eso, y es una DDR4-3200 y es de marca Samsung, y por aquí está su referencia para que la tengan en cuenta. Ahora sí colocamos la memoria RAM de 32 GB en este slot, más o menos esto entra como a unos 35 grados, y la bajamos hasta escuchar los clics. Listo, ya queda conectada e instalada. Y ahora vamos con la memoria RAM de 16 GB. Nuevamente la colocamos ahí, entra a los mismos grados y la bajamos hasta escuchar sus clics.
Y listo, ya quedan conectadas e instaladas las dos memorias RAM. También de una vez rectifico que arriba de las memorias RAM, por aquí está debajo el procesador, esa es la disipación. Y aquí es donde les voy a responder una de las preguntas que me saben hacer, es que si podemos cambiar el procesador o cambiar gráficas o aumentar gráficas. Por ahora en estos tiempos pues lógicamente no se puede, esto ya va soldado a la placa base. Por tanto, el equipo queda con el procesador y las gráficas así como lo compramos la primera vez. Por tanto, esas cosas no se pueden cambiar ni se pueden añadir, pues para que lo tengan en cuenta. Ahora vamos con la conexión de la batería. Entonces esto, bueno, lo bajamos un poquito por aquí. La colocamos ahí y la empujamos desde los dos lados, que quede bien conectada. Y listo, ahí ya queda conectada la batería. Listo, ya instalamos todo. Vamos a hacer un reconocimiento por lo que hicimos. Por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 TB de 2.5 pulgadas con su cable, ya está conectada. Por acá está el puerto M.2, ya tenemos la unidad de estado sólido con factor de forma 2280 que es de 2 TB, es una NVMe. Y por acá tenemos las dos ranuras para memoria RAM, pues que ya están ocupadas por la de 32 GB y por la de 16 GB. Y por último ya tenemos conectada la batería. Por tanto, bueno, ahora vamos a colocar la tapa y la colocamos, bueno, así de esta manera. Y vamos a empezar a presionar por los lados para asegurarla. Sí. Listo, esta parte de acá todavía no va a cerrar porque pues ahí están los tornillos. Entonces esto es una de las cosas que primero tenemos que hacer para cerrarlo, es asegurar estos tornillos para que acaben de cerrar esta carcasa y después colocamos los otros. Y listo, ahí ya queda esta parte. Ahora vamos con el otro. Y listo, ya queda asegurado. Y ahora sí, colocamos los tornillitos que por aquí los tenemos. Listo, ya están puestos todos los tornillos, ya está asegurada la carcasa. Es un tornillito que va en el medio, bueno, ahí ya quedó asegurado también. Y ahora sí vamos a colocar el computador ya en posición para encenderlo y pues para verificar a ver cómo nos va con todo lo que instalamos. Ya tenemos el computador en posición para encenderlo. Entonces les comento que cuando uno hace modificaciones internas de hardware, es decir, cambiar memoria RAM, inclusive desconectar la batería, en el momento que nosotros vamos a volver a iniciar, permanece la pantalla negra un tiempo. Entonces, para que lo sepan y no se vayan a asustar porque permanece la pantalla negra. Por otro lado, también les comento que en la unidad de estado sólido que coloqué en el puerto M.2, ahí tengo instalado un sistema operativo Windows, pues para ensayar todo lo que instalamos. Entonces, bueno, le voy a dar el botón Power, ahí ya lo presioné, y también vamos a mirar pues el tiempo que se demora en reconocer todo. Ahí está el tiempo, esperemos un momento más. Listo, miren, ahí ya empezó a dar pantalla, aunque todavía no aparece el logo de Dell. Todavía no ha iniciado. Ahí sigue corriendo el tiempo. Y listo, miren, ahí ya tenemos el logo de Dell y eso indica que ya inició, y por aquí ya me está diciendo de que hubo un cambio en la memoria RAM porque teníamos 4 GB y subimos pues con 32 más 16. Y ahí pues ya está el tiempo total que se demora en reconocer los dispositivos. Bueno, aquí vamos a darle que continúe, pues que no queremos hacer ningún cambio adicional, que sí aceptamos de que se hizo ese cambio de memoria RAM, por tanto ya pues va a iniciar Windows 11, en este caso que tenemos instalado en la unidad de estado sólido, como les había comentado. Listo, ya inició nuestro sistema operativo. Ahora sí, como siempre, ya saben que vamos a hacer captura de pantalla para mirar todos los componentes que instalamos, cómo los reconoce y cómo están trabajando. Ya estamos capturando pantalla aquí en este computador. Entonces, bueno, vamos a mirar primero que todo el almacenamiento de manera básica. Vamos aquí a este equipo
y miramos aquí primero que todo la unidad de estado sólido de 2 terabytes, que esa está pues en el puerto M.2, y por acá tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes de 2.5 pulgadas, que también pues nos los está reconociendo normalmente. Vamos acá al inicio, le damos clic derecho, administración de discos, vamos a mirarlo un poquito de otro punto de vista. Por aquí tenemos la unidad de estado sólido de 4 terabytes y por acá tenemos la de 2 terabytes que está con el sistema, que estas ya son las particiones del mismo sistema operativo Windows. Ahora sí vamos a darle clic derecho acá y le damos en sistema y nos indica pues primero que todo aquí el procesador, que es un Intel Core i3 de la 10ª generación, y por aquí está la memoria RAM que nos reconoce, que son 48 GB. Pero vamos a mirar de otra manera. Cerramos por acá todo esto, abrimos AIDA 64, que es el programa de diagnóstico que nos va a ayudar a mirar cómo nos reconoce todo lo que instalamos. Y primero nuevamente vamos a mirar lo del almacenamiento. Por aquí está, le damos aquí en ATA y tenemos primero que todo la unidad de estado sólido NVMe. Eso indica que está en el puerto M.2 y que es de 2 terabytes. Ahora sí vamos a mirar lo del almacenamiento de 2.5 pulgadas, que es una unidad de estado sólido de 4 terabytes SATA 3. Y listo, esa es la parte del almacenamiento que nos lo está reconociendo pues normalmente todo. Vamos ahora sí a la parte de placa base, SPD, y por aquí pues bueno, no tenemos nada de información en cuestión de la memoria RAM, pero lo vamos a mirar de otro punto de vista. Sin embargo, nos metemos por acá en chipset y acá nos indica los tipos de memoria compatible con este equipo. Entonces bueno, expandimos acá y aquí nos indica que lo máximo que le podemos colocar es la DDR4-3200, pero más adelante vamos a mirar si en realidad están trabajando a esa frecuencia. Por otro lado, también como tenemos instaladas dos memorias RAM en los dos slots, entonces por aquí nos indica que el modo activo es el Dual Channel. Una pregunta que siempre me saben hacer, que si las dos memorias RAM deben ser del mismo tamaño, de la misma capacidad, y no importa para hacer el Dual Channel. Ahí tenemos instalado 32 y 16 GB y sin embargo tenemos activado el Dual Channel. Ahora sí vamos a verlo de otro punto de vista. Iniciamos por aquí, DMI, y vamos aquí a dispositivos de memoria. Le damos en el primer canal y aquí nos indica que es una DDR4 3200, pero está trabajando a 2667. Y por acá tenemos el otro slot, que esa nos dice que está trabajando a 2667 también. Eso es porque el procesador sí es compatible con las memorias RAM DDR4-3200, pero la board o el equipo reconoce hasta esta frecuencia, por tanto todas las frecuencias se van a limitar a esto. Entonces esa ha sido la parte de la explicación de la memoria RAM y del almacenamiento. De todas las pruebas que miraron, entonces lo que estaba pendiente era saber si este equipo es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA como esta. Yo ya la ensayé y les comento que este equipo no es compatible con unidades de estado sólido tipo SATA, para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos con las conclusiones de todo lo que instalamos, para que de todas maneras de pronto salgan de duda de algo que esté pendiente por ahí. Bueno, primero que todo vamos a hablar del almacenamiento. En el puerto SATA de 2.5 pulgadas pues teníamos instalado un disco duro de 1 terabyte, lo quitamos, colocamos la unidad de estado sólido de 2.5 pulgadas también, pero de 4 terabytes, y nos lo reconoció fácilmente. Normalmente eso indica que podemos colocar ya sea disco duro o unidad de estado sólido de 4 terabytes hacia abajo, es decir 2 terabytes o 1 terabyte o de menos capacidad. Es lo mismo para los dos. También les comento pues que el cablecito en este caso pues sí vino incluido, porque se compró así con disco duro y se añade unidad de estado sólido. Por tanto, este cablecito, si de pronto ustedes no lo tienen, yo ya lo busqué en Amazon como les comentaba y no lo encontré por ningún lado, pero sí le voy a dar una que otra búsqueda para ver si de pronto aparece por ahí en venta, y les voy a colocar el enlace de compra en el momento que lo encuentre para que lo tengan en cuenta. En el otro almacenamiento, en el puerto M.2,
pues ya nos dimos cuenta que sí incluye el tornillo, que soporta unidades de estado sólido con factor de forma 2280 y la 2232 ya con un adaptador que Dell lo sabe incluir, pero como en este caso el equipo se compró con disco duro y no con unidad de estado sólido, por tanto no tenemos ese adaptador, pero bueno, no importa porque pudimos colocar la unidad de estado sólido adecuada para ese equipo. Y como nos pudimos dar cuenta, pues colocamos 2 terabytes, entonces eso indica que podemos colocar desde esa capacidad hacia abajo, es decir, 1 terabyte o 500 gigas, 250 gigas, bueno, y entre otras. Y muy importante saber de que no podemos instalar unidades de estado sólido tipo SATA porque este equipo no es compatible con esa tecnología. De todas maneras, siempre recomiendo comprar o adquirir unidades de estado sólido NVMe porque pues son más rápidas, pero a la vez un poquito más costosas que la SATA, pero son mejores esas que la SATA en cuestión de la velocidad. En la memoria RAM, pues en este equipo tenemos 2 ranuras, eso está muy bien porque comparado con otros equipos a veces tienen una memoria RAM soldada en la placa base y por tanto nos obligan pues a tener esa capacidad que está instalada en el equipo, incluso a que si llegara a fallar esa memoria RAM integrada, pues el equipo podría tener unos problemas bien graves. Por tanto, en este equipo pues las tenemos todas dos disponibles para instalar lo que nosotros queramos. Y entonces, como se pudieron dar cuenta, pues instalamos 32 GB en una ranura y 16 GB en la otra, para sumar entre las dos 48 GB de RAM. Entonces esto indica que podemos instalar en cualquiera de las dos ranuras memorias RAM de 32 GB, 16 GB, 8 GB y como venía en el equipo 4 GB. Eso también indica que podríamos hacer varias combinaciones, por ejemplo 4 y 4 para 8, 8 más 4 para 12 y así hasta, mejor dicho, 32 y 32 para 64, pero eso no indica que tengamos que instalar toda esa memoria RAM. Ya ahí le podemos instalar más que todo algo que esté de acuerdo al presupuesto y a lo que necesitemos en realidad. No debemos instalar toda esa memoria RAM, por ejemplo, como yo coloqué. Lo que sí es importante saber que lo recomendable es instalar 2 memorias RAM para hacer el Dual Channel y que estas memorias RAM sean del tipo DDR4-2667 para que haya una completa compatibilidad con el equipo. Yo coloqué una 3200 pues para mirar la compatibilidad, pero estamos mirando que no se aprovecha toda. Las 3200 son más costosas que las 2667. Por tanto, se recomienda la DDR4 2667 pues para no pagar de más. Y también nos dimos cuenta que con el programa AIDA 64 decía que su máxima compatibilidad eran con las DDR4 3200, pero eso es más que todo con el procesador. Y mirando al fabricante Dell, parece ser que no colocó la compatibilidad con memorias DDR4 3200, pero sí nos dimos cuenta que el equipo sí venía con una DDR4 3200 de 4 GB. ¿Por qué Dell hace eso? De instalar memorias de RAM de ese tipo y no exacto lo que necesita. Me imagino que eso es como por cuestión de compra de lotes, se podría decir. Compran un lote grande de DDR4 3200 y no están escogiendo diferentes tipos de memoria, más bien compran un solo tipo de memoria que es compatible con todos los equipos del momento, y yo creo que eso es lo que hacen. Por eso viene este equipo con una DDR4 3200. Pero bueno, ahí ustedes pueden hacer la combinación que quieran también en memoria RAM. Y bueno, hemos llegado al final de este video. Si les gusta este tipo de contenido, recuerden que se pueden suscribir a este canal. Es gratis la suscripción. Y si les ha gustado este tipo de contenido, pues también le puedes dar me gusta. También me gustaría que me dejaras tu comentario, qué te pareció todo lo que hicimos con este equipo, si lo tienes, si ya le hiciste alguna modificación y qué tal te quedó, para qué utilizas este equipo, con qué combinación de memoria RAM, almacenamiento, qué programas corres y entre otras cosas que me quieras comentar. De todas maneras, ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.